No quiero a tu madre cerca de mis negocios ni de mi vida. Escuché decir a Marcos, mi yerno. La voz de mi hija Sofía, antes dulce y melodiosa, respondió con una frialdad que heló la sangre en mis venas. Es solo la vieja Elena. Mi cuerpo se paralizó en la butaca, el teléfono aún pegado a mi oído, aunque la llamada supuestamente había terminado. Aquellas palabras se clavaron en mi alma como puñales de hielo, cada sílaba resonando con la crueldad de una verdad que nunca quise admitir. El eco de sus voces llenó el pequeño apartamento, que de repente se sintió inmenso y vacío, un testigo mudo de mi dolor. Podía sentir cómo la sangre abandonaba mi rostro, dejando una palidez espectral. Mis manos temblaban incontrolablemente, incapaces de soltar el auricular que parecía adherido a mi piel. Cada fibra de mi ser gritaba en silencio, mientras la realidad de su desprecio me golpeaba con una fuerza brutal. El sonido del dial tono, indicando que finalmente habían colgado, fue como el último golpe de martillo en un ataúd, sellando mi esperanza. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no derramé, una sequedad amarga en mi boca y un nudo en mi garganta que me impedía respirar. En ese instante, supe que algo dentro de mí se había roto para siempre, pero también, de una forma extraña, algo nuevo comenzaba a nacer. Mi nombre es Elena Ramírez, tengo 68 años, y la vida, si bien me ha dado mucho, también me ha quitado casi todo lo que consideraba mío. Soy viuda desde hace 2 años, un tiempo que ha parecido una eternidad en la soledad de mi pequeño apartamento. Un lugar que alguna vez fue un hogar rebosante de risas y el aroma a café recién hecho, pero que ahora se ha convertido en un eco silencioso de lo que fue. El vacío que dejó Miguel, mi esposo, es una ausencia que aún me oprime el pecho. Busco, en cada amanecer, un resquicio de paz, un consuelo que me permita navegar por estos años finales con algo de serenidad. Pero la soledad, a veces, es una compañía demasiado pesada, un manto que me cubre y me recuerda la fragilidad de mi existencia. El peso de los años se siente en mis huesos, en la lentitud de mis movimientos, en la dificultad para recordar nombres que antes eran tan familiares, las responsabilidades pasadas, esas que cargué con amor y dedicación, ahora son solo un recuerdo lejano, un eco de una fuerza que parece haberme abandonado. Tengo 2 hijos, Sofía, de 42 años, y Ricardo, de 39, y 3 nietos a quienes amo con todo mi ser. Sofía, mi primogénita, fue siempre el pilar de mi vida, la niña de mis ojos, la esperanza de que la bondad que intenté inculcarle floreciera en su propio camino. Nuestra relación era, o así creía yo, una mezcla de amor incondicional y la confianza ciega en el lazo que nos unía. Sin embargo, desde que Sofía se casó con Marcos, un hombre cuya ambición no conoce límites y cuyo control se extiende a cada aspecto de sus vidas, sentí cómo nuestra conexión se deshilachaba. Él, con su influencia sutil pero constante, se convirtió en el catalizador de un conflicto que jamás imaginé. Poco a poco, su presencia fue corroyendo la relación madre-hija, sembrando dudas y distancia donde antes solo había cercanía. Mis hijos eran mi universo. Por ellos, sacrifiqué una vida entera de sueños y ambiciones, de aspiraciones que quedaron guardadas en un rincón de mi corazón. Trabajé incansablemente, con las manos ásperas y el cuerpo cansado, como costurera en pequeños talleres, en ocasiones limpiando casas, siempre con el único objetivo de asegurarles un plato de comida, un techo bajo el cual dormir y la oportunidad de una educación que yo nunca tuve. Renuncié a viajes, a la posibilidad de comprarme ropa nueva, e incluso a la idea de tener un hogar propio por muchos años. Cada centavo ganado, cada gota de sudor derramada, fue para ellos. Siempre puse las necesidades de mi familia por encima de las mías, creyendo que ese era el verdadero sentido del amor maternal, una entrega total y desinteresada. Si alguna vez sentiste algo parecido a esta soledad o este tipo de entrega, te pido que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y actives la campanita. Tu apoyo es un consuelo para historias como la mía, que buscan un lugar donde ser escuchadas y comprendidas. Recuerdo con una claridad dolorosa las décadas de trabajo que quedaron grabadas en mis manos, esas manos que hoy tiemblan, pero que un día fueron fuertes.
expertas en el manejo de la aguja y el hilo. Desde muy joven, el destino me empujó a la costura, una labor que, aunque noble, me consumió incontables horas, días y años de vida. Cada puntada era un suspiro, una pequeña ofrenda por el futuro de mis hijos, Sofía y Ricardo. Las mañanas empezaban antes del amanecer, con el sonido de la máquina de coser que parecía rugir en la quietud de la casa. Las noches terminaban mucho después de que ellos se acostaran, con mis ojos cansados fijos en la labor, intentando estirar el día para cumplir con las entregas. No había fines de semana, ni vacaciones, solo el constante ir y venir de telas y patrones. No solo la costura llenó mis días, también limpié casas ajenas, frotando suelos y aspirando alfombras, con la espalda adolorida y el alma cansada, pero el corazón lleno de una determinación inquebrantable. Cada moneda ganada era un triunfo, un paso más hacia la promesa de una vida mejor para mis pequeños. Recuerdo el frío de las mañanas de invierno, el calor agobiante del verano, todo ignorado por el propósito mayor. Mis sueños, mis sueños, quedaron empolvados en algún rincón de mi memoria, como viejas fotografías que uno mira con nostalgia, pero sin la fuerza para revivirlas. Había querido viajar, conocer el mar, quizás aprender a pintar, pero la realidad me dictó otro camino, uno pavimentado con sacrificio y abnegación. Esos sueños se desvanecieron, uno a uno, sin que yo los persiguiera jamás. La crianza de mis hijos fue una odisea que enfrenté prácticamente sola. Miguel, aunque presente en espíritu, debía trabajar sin descanso, lo que significaba que la carga del día a día, las noches de fiebre, los deberes escolares, las tristezas y alegrías, recaían en mis hombros. Yo era su refugio, su maestra, su confidente, su todo. Recuerdo el esfuerzo cotidiano de preparar sus comidas favoritas con ingredientes humildes, pero siempre con amor. La imaginación era mi mejor aliada para transformar lo poco que teníamos en un festín. Mis hijos nunca pasaron hambre, nunca sintieron la escasez, porque yo me encargaba de que así fuera, incluso si eso significaba que yo comiera menos o me privara de algo esencial. Mis manos, que hoy lucen marchitas y con venas pronunciadas, guardan la historia de incontables noches sin dormir, noches en vela cuidando un resfriado, noches preparando el almuerzo del día siguiente, noches tejiendo un suéter para el invierno, asegurándome de que tuvieran abrigo y consuelo. Mi cuerpo, muchas veces agotado, se negaba a rendirse. A veces, al verlos dormir, tan inocentes y ajenos a mis preocupaciones, sentía una ola de amor tan profunda que ahogaba cualquier atisbo de cansancio o frustración. Eran mi razón de ser, la motivación para levantarme cada mañana y seguir adelante, a pesar de que mi cuerpo y mi mente suplicaran un descanso. Las cicatrices en mis dedos, los callos en mis palmas, son el testimonio mudo de una vida entregada. Cada una de ellas cuenta una historia de dedicación, de amor incondicional. Mis hijos crecieron sin saber la magnitud de los sacrificios que yo hacía, porque mi amor era tan grande que disimulaba el esfuerzo, lo convertía en algo invisible. Siempre me negué a pedirles ayuda, incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Sentía que mi papel era dar, no recibir. Era mi deber, mi vocación, verlos crecer, verlos ir a la escuela con sus uniformes limpios y sus mochilas nuevas. Era la recompensa más grande, el motor que me impulsaba a seguir luchando. Me privaba de la calefacción en invierno para poder comprarles libros o material escolar. Usaba la misma ropa gastada durante años para asegurarme de que ellos tuvieran ropa adecuada. Mi vida era un constante acto de renuncia, un eco de la frase que se repetía en mi mente. Ellos primero, siempre ellos. La renuncia a tener un hogar propio por tantos años fue uno de los mayores sacrificios. Vivíamos en apartamentos alquilados, pequeños, a veces ruidosos, pero siempre con la calidez que yo intentaba infundirles. Soñaba con una casa con jardín, un lugar donde pudieran correr libres, pero ese sueño quedó postergado, una vez más, por el bienestar de mis hijos. Las sonrisas de Sofía y Ricardo eran mi combustible. Sus logros, por pequeños que fueran, eran mis victorias personales. Celebraba sus alegrías con la misma intensidad con la que yo anhelaba las mías.
Mi felicidad estaba intrínsecamente ligada a la de ellos, una dependencia emocional que hoy me pesa como una losa. Nunca me quejé. Nunca levanté la voz para exigir un reconocimiento o un agradecimiento. Creía que el amor de una madre era así, silencioso, incondicional, eterno. Pensaba que ellos, al crecer, entenderían la magnitud de mi esfuerzo y me devolverían ese amor con la misma pureza. ¡Qué ingenua fui! Si alguna vez experimentaste una traición similar a un amor tan puro, suscríbete y deja tu comentario para que sepamos desde dónde nos acompañas. Tu voz importa. La voz de Sofía, aquella mañana, seguía resonando en mi cabeza, una melodía desafinada de desprecio. Es solo la vieja Elena. Esas palabras, pronunciadas con tal ligereza, perforaron mi corazón. Era un eco de rechazos crecientes que venían sucediendo desde hacía meses, pequeños gestos, frases cortantes que yo, en mi ingenuidad, atribuía al estrés de su vida. Ahora lo veía todo claro. Las invitaciones de última hora a los almuerzos familiares, como si mi presencia fuera un añadido y no un pilar. Las interrupciones constantes cuando intentaba compartir alguna historia o recuerdo. La forma en que sus ojos se desviaban, buscando los de Marcos, su cómplice en esta silenciosa conspiración de desvalorización. Mamá, ¿no crees que deberías modernizarte un poco? Esos hábitos tuyos son anticuados, me dijo una vez Sofía, mientras señalaba mi vestido, el mismo que usé para su graduación. No era solo la ropa, era mi forma de ser, mis principios, mi existencia entera lo que consideraban una carga, algo viejo que estorbaba. Marcos, por su parte, nunca se molestó en disimular su desprecio, sus miradas de fastidio cuando yo intentaba interactuar con mis nietos, sus suspiros audibles cuando pedía algo tan simple como un vaso de agua. Era un recordatorio constante de que mi lugar, en su mundo, era uno de insignificancia, una sombra molesta. Recuerdo una tarde en que Sofía me pidió que cuidara a los niños porque ella y Marcos tenían un compromiso importante. Los preparé con cariño. Les leí cuentos, jugamos. Cuando volvieron, ella apenas me dio las gracias, y Marcos me entregó un billete, como si yo fuera una niñera pagada, no la abuela que sacrificaba su tarde por ellos. La humillación me quemó el rostro. Las reuniones familiares, antes un refugio de amor, se habían convertido en un escenario de desvalorización pública y privada. Me sentía invisible. Mis opiniones no eran escuchadas. Mis consejos ignorados. Era como si mi voz se perdiera en el aire antes de llegar a sus oídos. Ellos hablaban de sus vidas, de sus logros, y yo era solo un telón de fondo. Una vez, intenté recordarles un momento divertido de su infancia, algo que creí que les traería alegría. Sofía me interrumpió. «Ay, mamá, siempre con esas historias del pasado. Ya aburres». Ricardo, mi hijo, no dijo nada, pero la mirada en sus ojos era de vergüenza, no de complicidad. Sentí una punzada tan aguda que casi me quitó el aliento. La desvalorización no se limitaba a las palabras, era una constante en sus gestos. Cuando iba a visitarlos, mi plato de comida siempre era el último en ser servido, a menudo con sobras, mientras ellos disfrutaban de los manjares que Sofía había preparado con esmero para Marcos y los invitados importantes. Yo era un comensal de segunda clase en mi propia familia. El contraste entre la imagen que yo tenía de ellos como mis amados hijos y la realidad de su desprecio me golpeaba cada día. ¿Cómo podían ser tan crueles? ¿Cómo podían olvidar todo lo que hice por ellos? Esa pregunta se anidaba en mi mente, una espina que no dejaba de doler. Los domingos, el día que solía ser sagrado para la familia, se convirtieron en mi infierno personal. Si me invitaban, era para que les ayudara con las tareas del hogar o para que cuidara a los niños mientras ellos socializaban con sus amigos. Nunca me sentí parte de su círculo. Siempre fui la madre de, la abuela que ayuda. El silencio de Ricardo me dolía tanto como las palabras de Sofía. Él, mi hijo menor, quien siempre fue más sensible, ahora se mantenía al margen, un espectador mudo de las humillaciones. Su pasividad era un cuchillo afilado que se hundía lentamente en mi corazón, una traición silenciosa que lo hacía cómplice. Incluso el tono de sus voces, al hablarme, había cambiado. No había dulzura, no había paciencia. Era un tono condescendiente,
como si estuvieran hablando con una niña pequeña, o peor, con alguien senil que no comprende. Cada frase era un recordatorio de mi supuesta fragilidad, de mi inutilidad. Sentía cómo mi dignidad se desmoronaba lentamente con cada interacción, cada mirada, cada palabra. Intentaba sonreír, intentaba mostrarme fuerte, pero, por dentro, la herida se hacía más grande, más profunda. Me preguntaba si algún día dejaría de doler, si encontraría la forma de cerrar esa herida. La casa de Sofía, que debería haber sido un refugio de amor, se había convertido en un campo de batalla emocional para mí. Cada visita era un desafío a mi propia resistencia, una prueba de cuánto más podía soportar antes de desmoronarme. Pero en el fondo, una pequeña chispa comenzaba a encenderse, una chispa de rebeldía. Esa noche, después de la llamada, la soledad de mi apartamento se hizo insoportable. Me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, con los ojos vidriosos y el rostro marcado por el dolor, pero algo distinto. Había una fuerza silenciosa, una determinación que nunca antes había percibido. Era el inicio de algo nuevo. Mi corazón, antes roto, comenzaba a reconstruirse, pieza por pieza, con una nueva resolución. Ya no suplicaría amor, no imploraría atención. La humillación se había vuelto el catalizador de una transformación silenciosa, un despertar que me llevaría a la acción. Si esta historia te ha resonado en el alma, si alguna vez sentiste el peso de la injusticia familiar, suscríbete y activa las notificaciones. Tu apoyo es vital para que estas historias de resiliencia encuentren su eco y su justicia. Esa noche, el dolor de la humillación se mezcló con una determinación inquebrantable. Mientras el silencio envolvía mi pequeño apartamento, mis ojos cayeron sobre una vieja caja de madera, escondida en el fondo de mi guardarropa, bajo un montón de ropa vieja que ya no usaba. Era la caja de Miguel, mi amado esposo, un cofre de tesoros que él me había confiado años atrás, prometiéndome que algún día su contenido sería mi salvación. Con manos temblorosas, abrí la caja. Dentro, junto a algunas fotografías descoloridas y cartas de amor de nuestra juventud, encontré lo que Miguel había guardado con tanto celo: un testamento cuidadosamente redactado, escrituras de propiedades y documentos bancarios. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver el nombre de un banco suizo en uno de los documentos. Miguel había sido un hombre de visión, discreto hasta la médula, y me había legado mucho más de lo que jamás imaginé. Él siempre soñó con darme la vida que yo merecía, una vida sin privaciones, sin el constante sacrificio que me había definido. Su salud frágil y su naturaleza reservada lo llevaron a mantener estos bienes en secreto, planeando el momento perfecto para revelarme todo. La muerte, cruel e inesperada, se lo llevó antes de que pudiera cumplir su promesa en vida. Entre los papeles encontré una carta, escrita con su puño y letra, que explicaba cada detalle de su plan. Me decía que siempre supo de mi amor incondicional, de mi entrega total a nuestra familia, y que quería asegurarse de que en mi vejez tuviera la tranquilidad y la dignidad que tanto me había negado al luchar por todos. Las palabras de Miguel me envolvieron en un abrazo desde el más allá, una caricia de amor y previsión. El testamento indicaba que yo era la única heredera de un pequeño terreno en las afueras y de un modesto inmueble comercial en el centro de la ciudad, un lugar que siempre pasé por alto, sin saber su verdadero valor. Además, existían algunas economías substanciales en aquella cuenta bancaria suiza, un capital que él había construido silenciosamente a lo largo de los años, con la mira puesta en nuestro futuro, un futuro que él ya no compartiría conmigo, pero que se aseguraba que yo tuviera. Los elementos concretos estaban allí, palpables: el testamento sellado, las escrituras de las propiedades con el nombre de Miguel y una libreta de acceso a la cuenta bancaria. Era una fortuna oculta, una reserva de poder que nunca sospeché que poseyera. Mi vida entera, mis sacrificios y renuncias, parecían encontrar un propósito final en estas revelaciones. La justificación de Miguel para el secreto era clara en su carta. Quería protegerme de la ambición de otros, quería que yo viviera mi vida plenamente sin la carga de la preocupación. Temía que, si mis hijos supieran la magnitud de la herencia,
pudieran intentar controlarla o incluso despojarme de ella. Qué proféticas fueron sus palabras. Este tesoro oculto no solo representaba seguridad financiera, sino también una reivindicación. Era la prueba de que mi valor no se limitaba a mi papel de madre abnegada. Miguel siempre me vio como una mujer fuerte y capaz, y esta herencia era su forma de recordármelo, de devolverme la dignidad que sentía haber perdido. En ese momento las lágrimas finalmente cayeron, pero no eran lágrimas de tristeza, sino de una mezcla de alivio, gratitud y una renovada esperanza. Miguel, incluso después de su partida, seguía cuidando de mí, abriendo un camino que yo creía cerrado. Su amor era un faro en mi oscuridad, una luz que me guiaba hacia un nuevo amanecer. El peso de la soledad no desapareció por completo, pero se alivió con la certeza de que no estaba sola en esta batalla. Tenía el legado de Miguel, su previsión y su amor, como mi armadura, y con ella, una nueva fuerza comenzó a crecer dentro de mí, una determinación silenciosa, pero implacable. La vieja Elena, de la que hablaba Sofía, no solo tenía un lugar a donde ir, sino que tenía un destino que construir, un legado que honrar y una lección que dar. El poder oculto de Miguel se convertiría en mi arma secreta, el motor de mi propia revolución personal. Con esos documentos en mis manos, el juego estaba a punto de cambiar. Con la carta de Miguel en una mano y los documentos que atestiguaban mi nueva realidad en la otra, supe que el primer paso era buscar consejo. Mi mente, antes nublada por el dolor y la resignación, ahora se aclaraba con una determinación férrea. Recordé a Laura Benavidez, la amiga de Miguel de la universidad, una mujer fuerte e inteligente, conocida por su discreción y su impecable reputación como abogada. Laura era la única persona en quien podía confiar con este secreto. Concerté una cita con Laura bajo el pretexto de una consulta legal menor, sin revelar la verdadera magnitud del asunto. Cuando llegué a su elegante oficina, mi corazón latía con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Le mostré los documentos de Miguel, y su expresión, inicialmente de sorpresa, se transformó en una admiración silenciosa. Ella conocía a Miguel bien, sabía de su astucia y previsión. Laura, con su voz tranquila pero firme, me explicó cada detalle de la herencia, de los bienes, de la cuenta bancaria en Suiza. Me habló de los procedimientos legales, de los plazos, de los pasos que debíamos seguir para asegurar mi control total sobre todo lo que Miguel me había dejado. Sus palabras eran un bálsamo para mi alma, una guía clara en medio de la confusión. Una de las primeras acciones estratégicas que Laura me recomendó fue la actualización de mi testamento. Con su ayuda, redacté un nuevo documento, uno que reflejaba mi nueva postura y mis prioridades. Mis hijos, Sofía y Ricardo, que antes eran mis únicos herederos, ahora tendrían condiciones específicas. Ya no serían los beneficiarios principales sin merecerlo. Esta decisión fue difícil, pero necesaria para proteger mi dignidad y mi futuro. En secreto, y bajo la guía experta de Laura, inicié el proceso de recuperación de los bienes. El inmueble comercial en el centro de la ciudad, ese lugar que nunca imaginé que fuera mío, fue puesto a la venta. La venta se realizó discretamente, por un valor sustancial que superó mis expectativas más salvajes. Cada paso se dio con la máxima confidencialidad, sin dejar rastro que pudiera alertar a mis hijos. El dinero de la venta fue transferido a una nueva cuenta bancaria, a mi nombre, una cuenta que solo yo, y ahora Laura, conocíamos. Este acto no solo me dio seguridad financiera, sino que simbolizó mi independencia, mi capacidad de tomar las riendas de mi vida sin depender de la buena voluntad de nadie, mucho menos de la de mis hijos ingratos. Laura me ayudó a adquirir un control legal absoluto sobre mi herencia. Cada documento fue revisado, cada trámite completado con meticulosa atención. Me sentía empoderada, no solo por el dinero, sino por la autonomía que estaba recuperando. Era como si Miguel, desde el más allá, me estuviera tendiendo la mano, dándome la fuerza para levantarme. En este proceso, decidí que no podía seguir viviendo en el apartamento que compartí con Miguel, no solo por las memorias dolorosas, sino porque también era un lugar que asociaba con el desprecio reciente de Sofía.
Era hora de un cambio radical, un acto simbólico de renacimiento que marcara el inicio de mi nueva vida. Con el dinero de la herencia y la guía de Laura, alquilé un pequeño, pero elegante apartamento en otra parte de la ciudad. Era un lugar con mucha luz, con una vista hermosa que me permitía ver el amanecer y el atardecer. Un espacio donde finalmente podría respirar y sentirme en paz. No era una casa ostentosa, pero era mía, un refugio donde reconstruiría mi alma. Estos pasos, dados en la más estricta confidencialidad, me llenaron de una nueva confianza. Ya no era la vieja Elena, frágil y dependiente. Era Elena Ramírez, una mujer que había encontrado su voz, su fuerza y su camino. Una mujer que estaba a punto de dar una lección inolvidable a quienes la habían subestimado. Cada documento firmado, cada decisión tomada, era un acto de amor propio y una declaración de independencia. El renacimiento de mi vida no solo era financiero, sino emocional. Estaba recuperando mi identidad, mi valía, lo que Miguel siempre supo que yo era. La dignidad que había creído perdida, ahora la sentía más fuerte que nunca, como un escudo inquebrantable frente a la crueldad. Este era solo el comienzo. Mientras Sofía y Ricardo seguían creyéndome frágil y dependiente, inmersos en sus propias vidas y en la ilusión de que yo no representaba ninguna amenaza, mi transformación continuaba silenciosamente. Cada mañana me levantaba con una nueva energía, una vitalidad que no sentía desde hacía años. Las lágrimas de tristeza se habían secado, reemplazadas por una luz de determinación en mis ojos. Parecía la misma vieja Elena, pero por dentro, una guerrera se había despertado. Mi nuevo apartamento, con sus ventanas amplias y su vista inspiradora, se convirtió en mi santuario. Allí, lejos de las miradas de lástima o desprecio, me dedicaba a actividades que había postergado por una vida entera. Comencé clases de pintura, descubriendo un talento que ni yo misma sabía que poseía. Los colores en el lienzo eran una metáfora de mi propia vida, que volvía a llenarse de matices vibrantes. También retomé mi pasión por la lectura. Horas y horas pasaba inmersa en libros de historia, novelas de aventura y biografías de mujeres fuertes que, como yo, habían superado adversidades. Cada página era una lección, una inspiración para seguir adelante con mi propio camino. Mi mente se agudizaba, mi espíritu se nutría. Mis llamadas con Sofía y Ricardo se volvieron más cortas, más distantes, como si yo estuviera creando un espacio entre nosotros sin que ellos lo percibieran. Respondía a sus preguntas con monosílabos, sin darles detalles de mi nueva rutina, alimentando su percepción de una madre anciana y resignada. Era una fachada, una máscara que usaba para mantener mi secreto a salvo, para que la sorpresa fuera aún mayor. Cuando Sofía me invitaba a comer o a las reuniones familiares, ponía excusas sutiles, a veces inventando pequeñas indisposiciones, otras veces simplemente diciendo que no me sentía con ánimo para salir. Ellos lo aceptaban sin cuestionar demasiado, reforzando su creencia de que yo era la misma mujer vulnerable de siempre. Su negligencia era mi mayor aliada. Mientras ellos asumían que yo seguía siendo la sombra silenciosa, yo estaba tejiendo la red de mi propia libertad. Mis visitas a la oficina de Laura Benavidez eran discretas, siempre en horarios que no coincidieran con las rutinas de mis hijos, y lejos de mi antigua vecindad. Me sentía como una espía en mi propia vida, pero una espía con una misión noble: recuperar lo que era mío por derecho y dignidad. Comencé a visitar mi antigua casa, no por nostalgia, sino por un propósito práctico. Necesitaba recuperar algunas pertenencias que no quería dejar atrás, cosas con un valor sentimental que mis hijos probablemente no apreciarían. Era un proceso lento, medido, para no levantar sospechas. Cada objeto recuperado era un pedazo de mi historia que volvía a mis manos. La transformación física también era evidente, aunque sutil. Me cuidaba más, dormía mejor, comía con más apetito. Mis ojos brillaban con una luz diferente, mi piel parecía más luminosa. La gente en el vecindario, los nuevos conocidos de mis clases, notaban un cambio en mí, una vitalidad que no se correspondía con la imagen de la viuda triste. Esta vida doble me llenaba de una emoción extraña. Por un lado,
Sentía la pena de engañar a mis propios hijos, pero por otro, la justicia inminente me daba una fuerza inmensa. Sabía que lo que estaba haciendo era por mi bienestar, por mi paz y también, de alguna manera, por una lección que ellos necesitaban aprender, una lección sobre el respeto y el amor incondicional. Mi fortaleza silenciosa crecía día a día. Las noches de insomnio, antes pobladas por la tristeza, ahora se llenaban de planes y estrategias. Me visualizaba en el momento del confrontamiento, imaginando sus rostros, sus reacciones. Ya no tenía miedo. Había dejado de ser la víctima. La vieja Elena se había ido, y en su lugar, una mujer nueva, empoderada y decidida, había surgido de las cenizas. Este era el preludio de mi gran revelación. Mientras Sofía y Ricardo seguían creyéndome frágil y dependiente, inmersos en sus propias vidas y en la ilusión de que yo no representaba ninguna amenaza, mi transformación continuaba silenciosamente. Cada mañana me levantaba con una nueva energía, una vitalidad que no sentía desde hacía años, como si un peso invisible se hubiera desprendido de mis hombros. Las lágrimas de tristeza se habían secado por completo, reemplazadas por una luz de determinación en mis ojos, una llama que ardía con fuerza renovada. Parecía la misma, vieja Elena, pero por dentro, una guerrera se había despertado, lista para la batalla. Mi nuevo apartamento, con sus ventanas amplias y su vista inspiradora de la ciudad, se convirtió en mi santuario, un refugio inexpugnable donde nadie podía invadir mi paz recién encontrada. Allí, lejos de las miradas de lástima o desprecio que tanto me habían herido en el pasado, me dedicaba a actividades que había postergado por una vida entera, como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Comencé clases de pintura, descubriendo un talento que ni yo misma sabía que poseía, y cada pincelada en el lienzo era una metáfora de mi propia vida, que volvía a llenarse de matices vibrantes y colores que antes no me atrevía a usar. También retomé mi pasión por la lectura con un fervor renovado. Horas y horas pasaba inmersa en libros de historia, novelas de aventura y biografías de mujeres fuertes que, como yo, habían superado adversidades inimaginables. Cada página era una lección, una inspiración para seguir adelante con mi propio camino, un recordatorio de que la resiliencia humana no tiene límites. Mi mente se agudizaba con cada palabra. Mi espíritu se nutría de historias de coraje y perseverancia. Mis llamadas con Sofía y Ricardo se volvieron, de forma gradual pero perceptible, más cortas y más distantes, como si yo estuviera creando un espacio invisible entre nosotros, sin que ellos lo percibieran en absoluto. Respondía a sus preguntas con monosílabos, sin darles detalles de mi nueva rutina o de mis actividades, alimentando intencionalmente su percepción de una madre anciana y resignada. Era una fachada cuidadosamente construida, una máscara que usaba para mantener mi secreto a salvo, para que la sorpresa fuera aún mayor y más impactante. Cuando Sofía me invitaba a comer, o a las reuniones familiares que antes ansiaba, ponía excusas sutiles, a veces inventando pequeñas indisposiciones físicas, otras veces simplemente diciendo que no me sentía con ánimo para salir de casa. Ellos lo aceptaban sin cuestionar demasiado, reforzando su creencia de que yo era la misma mujer vulnerable y dependiente de siempre, incapaz de valerse por sí misma. Su negligencia y su falta de interés en mi bienestar eran, paradójicamente, mis mayores aliados en este plan. Mientras ellos asumían, con complacencia, que yo seguía siendo la sombra silenciosa y sumisa que habían conocido, yo estaba tejiendo la red de mi propia libertad, con cada hilo cuidadosamente colocado. Mis visitas a la oficina de Laura Benavidez eran siempre discretas, planeadas meticulosamente para no coincidir con las rutinas de mis hijos, y siempre lejos de mi antigua vecindad, donde alguien pudiera reconocerme y levantar sospechas. Me sentía como una espía en mi propia vida, una doble agente con una misión noble y justiciera: recuperar lo que era mío por derecho y por dignidad. Comencé a visitar mi antigua casa, no por una nostalgia melancólica, sino por un propósito práctico y calculado. Necesitaba recuperar algunas pertenencias que no quería dejar atrás, objetos con un valor sentimental profundo que mis hijos
En su superficialidad, probablemente no apreciarían ni entenderían. Era un proceso lento y medido, realizado con extremo cuidado para no levantar sospechas en los vecinos o en mis propios hijos. Cada objeto recuperado era un pedazo de mi historia que volvía a mis manos, un fragmento de mi alma que se reunía conmigo. La transformación física también era evidente, aunque sutil para aquellos que no me conocían íntimamente. Me cuidaba más, dormía mejor, comía con más apetito y disfruté. Mis ojos brillaban con una luz diferente, una chispa de vida que había estado apagada por mucho tiempo, y mi piel parecía más luminosa, con un color más saludable. La gente en mi nuevo vecindario, los nuevos conocidos de mis clases, notaban un cambio positivo en mí, una vitalidad que no se correspondía con la imagen de la viuda triste que mis hijos proyectaban. Esta vida doble me llenaba de una emoción extraña y compleja. Por un lado, sentía la pena de engañar a mis propios hijos, a quienes, a pesar de todo, seguía amando con una parte de mi corazón. Pero por otro, la justicia inminente y la perspectiva de recuperar mi dignidad me daban una fuerza inmensa, un impulso imparable. Sabía que lo que estaba haciendo era por mi bienestar, por mi paz interior, y también, de alguna manera, por una lección que ellos, en su ceguera y egoísmo, necesitaban aprender desesperadamente, una lección sobre el respeto, el amor incondicional y las consecuencias de la ingratitud. Mi fortaleza silenciosa crecía día a día, alimentada por el propósito que ahora guiaba mi existencia. Las noches de insomnio, que antes estaban pobladas por la tristeza y la angustia, ahora se llenaban de planes y estrategias, de visualizaciones del momento del confrontamiento. Me visualizaba en ese instante, imaginando sus rostros de asombro, sus reacciones de incredulidad y mi propio semblante de calma y autoridad. Había dejado de ser la víctima pasiva que se resignaba a su destino. La vieja Elena se había ido para siempre, y en su lugar, una mujer nueva, empoderada y decidida, había surgido de las cenizas de su dolor, como un fénix renacido. Este era el preludio de mi gran revelación, el acto final de mi silenciosa y poderosa virada. Cada paso que daba era un acto de valentía, un desafío a las expectativas que mis hijos habían depositado en mí. Mi sonrisa, antes forzada, ahora era genuina, cargada de la satisfacción de saber que el control de mi vida estaba de nuevo en mis manos. Era una sensación liberadora, adictiva. Incluso la forma en que caminaba había cambiado. Antes, mis pasos eran lentos, arrastrados, como si el peso del mundo estuviera sobre mis hombros. Ahora, eran firmes, decididos, cada uno de ellos un eco de la nueva mujer en la que me estaba convirtiendo. La confianza irradiaba de cada poro de mi ser. Pronto, muy pronto, la verdad saldría a la luz, y la sombra que ellos despreciaban se convertiría en el sol que los cegaría con su brillo. El ajedrez se acercaba a su final, y yo, Elena Ramírez, estaba a punto de dar el jaque mate definitivo. La fecha para el confrontamiento final fue cuidadosamente elegida. Un domingo, el día que Sofía solía usar para invitarme a su casa, casi siempre a última hora, y siempre con la expectativa de que yo sirviera de niñera o ayudante de cocina. Pero esta vez, la invitación sería mía. Llamé a Sofía, y con una voz tranquila que ocultaba la tormenta que se avecinaba, le dije: «Sofía, me gustaría que tú, Ricardo y Marcos vinieran a cenar a mi nuevo apartamento el próximo domingo. Tengo algo importante que decirles». La sorpresa en su voz fue palpable. «¿Tu nuevo apartamento, mamá? ¿De qué hablas?», intentó inquirir, pero yo corté la conversación con una elegancia que ni yo misma sabía que poseía. «Ya lo verán, hija. Los espero el domingo a las 7. No falten». Mi tono no admitía réplicas. Colgué el teléfono y respiré hondo. El primer paso estaba dado. El día llegó, cargado de una tensión que yo, y solo yo, podía sentir. Me vestí con un traje sencillo pero elegante, algo que Laura me había ayudado a elegir. No era para impresionar, sino para reflejar la dignidad que había recuperado. Mi cabello estaba cuidadosamente arreglado, y mis ojos, antes velados por la tristeza, brillaban con una luz serena y decidida. Cuando sonó el timbre, mi corazón dio un vuelco, pero mis manos permanecieron firmes. Abrí la puerta y los vi allí,
a Sofía, Ricardo y Marcos, con rostros curiosos, quizás un poco molestos por la imposición. Sus miradas recorrieron el elegante recibidor de mi apartamento, sus cejas arqueadas en una mezcla de asombro y desconcierto. Habían esperado mi pequeño y viejo apartamento. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Te mudaste?», exclamó Sofía, su voz teñida de incredulidad. Ricardo asintió en silencio, sus ojos escudriñando cada detalle del lugar. Marcos, como siempre, intentó mantener su compostura, pero su mandíbula ligeramente apretada revelaba su inquietud. Los invité a pasar con una sonrisa amable, pero mi voz tenía una firmeza que no les pasó desapercibida. Los conduje a la sala, donde había preparado una mesa modesta pero impecable. Los senté y, en lugar de ofrecerles la cena de inmediato, me senté frente a ellos, mi postura erguida, mis manos entrelazadas sobre la mesa. El silencio en la habitación era espeso, cargado de una anticipación palpable. Ellos esperaban explicaciones, pero yo les daría la verdad. Marcos, siempre el más impaciente, rompió el silencio. «Elena, ¿a qué viene todo esto? Sofía me dijo que tenías algo importante que decirnos, pero esto es inesperado». Su tono era de falsa preocupación, casi condescendiente. Sabía que intentaba retomar el control de la conversación. «Sí, Marcos, tengo algo muy importante que decirles», respondí, mi voz clara y resonante en el silencio. «Y es algo que, me temo, cambiará nuestra dinámica familiar de forma irreversible». La mirada de Sofía se encontró con la mía, y por primera vez en mucho tiempo vi un atisbo de miedo en sus ojos. Ricardo, que hasta entonces había permanecido callado, pareció tensarse. La atmósfera se volvió densa, casi palpable. Podía sentir la mezcla de confusión y ansiedad que se apoderaba de ellos. El aire estaba cargado de la revelación inminente, un momento que yo había ensayado 1000 veces en mi mente. Respiré hondo, preparándome para el impacto que mis palabras tendrían. Había llegado el momento de desvelar mi secreto, de mostrarles la fuerza que siempre subestimaron. La vieja Elena estaba a punto de convertirse en la matriarca, en la fuerza que ellos jamás esperaron ver. Tomé una respiración profunda, dejando que el silencio en la sala se extendiera por unos segundos más, permitiendo que la tensión creciera, que la incertidumbre los invadiera por completo. Luego mi voz, clara y firme, cortó el aire. «Queridos hijos», comencé, mirando a Sofía y luego a Ricardo. «Durante años les he dado todo lo que tenía, mi tiempo, mi energía, mi amor incondicional, mi propia vida. Creí que ese era mi propósito, y lo hice sin pedir nada a cambio. Pero hay algo que nunca les conté», continué, y mi mirada se posó en Marcos, que mantenía una expresión de superioridad, ajeno a lo que estaba por venir. Un secreto que mi querido Miguel guardó celosamente, con la única intención de protegerme, de asegurarme una vejez digna, lejos de cualquier preocupación o desprecio. La palabra desprecio salió de mis labios con una calma gélida, y vi cómo el rostro de Sofía se contraía ligeramente. Saqué de mi bolso un sobre grande, de papel grueso, y lo coloqué sobre la mesa, deslizándolo lentamente hacia ellos. «Mi esposo Miguel», proseguí, mi voz adquiriendo una autoridad que nunca antes habían escuchado. Era un hombre previsor, y al igual que yo, siempre pensó en mi bienestar. Él sabía que un día podría necesitar algo más que solo mi amor para mantener mi dignidad. «Dentro de este sobre», dije, empujándolo un poco más cerca de Sofía, quien lo miraba con recelo, «hay documentos que revelan la verdadera situación de nuestro patrimonio, algo que mis hijos, lamentablemente, desconocían por completo». La mano de Sofía se extendió para tomar el sobre, pero sus dedos titubearon, como si el papel quemara. Ricardo, a su lado, la observaba con una mezcla de curiosidad y un naciente temor. Marcos, sintiendo que perdía el control de la situación, interrumpió con su voz arrogante. «¿De qué documentos habla, Elena? ¿Algún pagaré viejo de Miguel? No tenemos tiempo para sentimentalismos ahora. Si es algo de dinero, hablemos claro, que tenemos problemas importantes que resolver». Su impaciencia era palpable, y su ego, su mayor debilidad. Lo miré fijamente, sin parpadear. «Marcos», dije, mi voz bajando un tono, lo que la hizo aún más impactante.
Te sugiero que no subestimes lo que está a punto de revelarse. Abre el sobre, Sofía. Es para ti. Y para ti también, Ricardo. Ella, con manos temblorosas, finalmente lo hizo. Sacó los papeles y sus ojos se abrieron en incredulidad al ver los nombres y las cifras. Lo primero que vio Sofía fue una copia del Nuevo Testamento, con mi nombre como única propietaria de bienes que jamás imaginó, y una cláusula donde se especificaban condiciones para que ellos, como mis hijos, pudiesen acceder a cualquier tipo de herencia futura. Sus ojos se desorbitaron, pasando de la incredulidad a un pánico creciente. El papel se arrugó ligeramente en sus manos, casi con la misma fuerza que su mandíbula. Luego, Ricardo tomó una notificación de la venta del inmueble comercial de Miguel, un lugar céntrico del cual nunca habían tenido conocimiento, y la cifra abultada de la transacción. El shock fue un golpe físico para él, que se quedó sin aliento. Sus ojos se fijaron en mí, y vi la traición y la confusión en su mirada, una mezcla de dolor y sorpresa. Marcos, al ver los papeles, se levantó bruscamente, el color abandonando su rostro. «Esto es una broma, Elena. Esto no puede ser posible. ¿Qué significa esto?», gritó, intentando intimidarme con su voz. Pero yo ya no era la mujer que se encogía ante él. Mi mirada era firme, inquebrantable, devolviéndole cada pizca de su furia. «Significa, Marcos», le dije, mi voz tan tranquila que lo desarmó, «que la vieja Elena, la que no tenía a dónde ir, la que parecía una sombra, ha encontrado su propio lugar en el mundo. Y ese lugar, ahora, es un lugar de independencia y dignidad, lejos de aquellos que me desprecian». El silencio que siguió fue el más elocuente de todos. El juego había terminado. El silencio en la sala se volvió opresivo después de mis palabras, denso y cargado con el peso de la revelación. Sofía, con el testamento arrugado en sus manos, temblorosas, miraba de mí a los papeles, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de shock y negación. Era como si un rayo la hubiera golpeado, despojándola de su arrogancia habitual. Las palabras «la vieja Elena» resonaban en el aire, pero ahora con un significado completamente diferente. Ricardo, por su parte, seguía en estado de mudo estupor. La notificación de la venta del inmueble comercial se le había caído de las manos, yaciendo en el suelo como una hoja muerta. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en el vacío, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Había una punzada de dolor en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y la amarga constatación de que había subestimado a su propia madre. Marcos, siempre el más reaccionario, finalmente estalló. «Esto es un fraude, Elena. Una patraña. Miguel nunca tuvo nada de esto. Estás mintiendo. Estás loca», gritó, sus venas del cuello hinchadas, sus puños apretados. Intentó levantarse de su asiento para acercarse a mí, pero su propia incredulidad lo mantuvo anclado, temblando de rabia y frustración. Su mundo de control se venía abajo. Mi mirada se mantuvo firme, sin una pizca de miedo. «Marcos», dije, mi voz tranquila y serena, lo que pareció irritarlo aún más. «Cada documento ha sido validado por una abogada de renombre, la misma que Miguel consultó en su momento. Cada transacción es completamente legal y rastreable. No hay fraude aquí. Solo una verdad que ustedes, por su propia ceguera, nunca quisieron ver». Sofía, con un hilo de voz apenas audible, logró decir: «Mamá, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? Siempre pensamos que no tenías nada, que dependías de nosotros». Su voz se quebró, no por tristeza genuina, sino por el egoísmo herido, por la pérdida de la imagen de una madre dócil y pobre. «¿Por qué no les dije nada?», repetí, una sonrisa amarga curvando mis labios. Tal vez porque no escuchaban, porque solo veían a la vieja Elena que les estorbaba, la que era una carga. Miguel lo previó. Él sabía que su herencia debía ser mi escudo, mi arma para defender mi dignidad de aquellos que no la valoraban. Y ustedes, hijos míos, se encargaron de demostrarle que tenía razón. Ricardo finalmente encontró su voz, aunque apenas un susurro. «Mamá, lo siento. No sabíamos, no imaginábamos». Su arrepentimiento parecía sincero, pero ya era demasiado tarde. El puente se había quemado, el vínculo de confianza roto, su silencio cómplice.
En mis humillaciones anteriores era un eco insoportable en mi memoria. Marcos, en un último intento desesperado por recuperar algún control, exclamó: «Pero tú eres nuestra madre. Debes ayudarnos. Sabes los problemas financieros que tenemos. No puedes hacernos esto. Dejarnos sin nada después de todo». Su voz estaba teñida de histeria. El miedo de perder su estilo de vida se reflejaba en cada palabra. Lo miré fijamente. «Ustedes tienen lo que construyeron con sus propias manos, Marcos. Así como yo construí lo mío, y como Miguel me dejó lo que me correspondía. Mi responsabilidad con ustedes terminó el día que me hicieron sentir que no era digna de sentarme a su mesa, que era solo una sombra. Mi ayuda, de ahora en adelante, dependerá de una cosa: respeto». Sofía levantó la vista, sus ojos hinchados. «¿Respeto? ¿Qué quieres decir, mamá? ¿Qué quieres de nosotros?». Su voz ya no era fría, sino suplicante, una melodía que no reconocía, pero que sabía que venía de la desesperación, no del arrepentimiento verdadero. Estaba asustada. «Quiero que entiendan el valor de la dignidad humana, de la gratitud, del amor incondicional», respondí. «Quiero que recuerden los años de sacrificios que hice por ustedes, las noches sin dormir, las privaciones, y quiero que, de ahora en adelante, piensen muy bien antes de volver a despreciar a alguien que los amó más que a su propia vida». La dinámica de poder en la sala había cambiado drásticamente. Yo ya no era la madre que suplicaba un lugar en sus vidas. Yo era la matriarca, la dueña de mi propio destino, la que imponía las condiciones. Mi postura era firme, mis palabras, cuchillos que cortaban los hilos de su control. «De ahora en adelante», continué, mi voz inquebrantable, «mis bienes son míos. Si en algún momento, y solo si veo un cambio genuino en su actitud y en su respeto hacia mí, consideraré algún tipo de apoyo. Pero que les quede claro, no soy un banco, ni su empleada. Soy su madre, y merezco ser tratada con amor y respeto. Si no pueden ofrecer eso, nuestros lazos emocionales, tal como los conocían, quedan cortados». El choque de su parte fue total. El silencio regresó, pero esta vez no era de incredulidad, sino de la dura realidad. Sus rostros se desfiguraron. La desesperación se apoderó de ellos. La fuerza de una madre subestimada había emergido, y ellos, ahora, veían las consecuencias de sus acciones. Era mi momento de triunfar. Después de la revelación explosiva, la cena que debería haber sido de reconciliación se transformó en un campo minado de silencio y desesperación. Sofía, con los ojos vidriosos y el rostro pálido, intentó acercarse a mí, sus manos extendidas en un gesto que antes hubiera anhelado. Pero yo, sintiendo una nueva fuerza, retrocedí ligeramente, manteniendo la distancia que se había creado entre nosotras. «Mamá, por favor, tenemos problemas. Necesitamos tu ayuda». Su voz sonaba diferente. Ya no había el tono de desprecio, solo la urgencia de una necesidad que antes parecía ajena a mi existencia. Ricardo, por su parte, continuaba en estado de mudo estupor, los hombros encorvados y la mirada fija en el suelo, como si éste se hubiera abierto para devorarlo. Parecía un niño perdido, confrontado de repente con una realidad que superaba con creces su capacidad de comprensión. Él no me lo pedía directamente, pero su postura imploraba por una misericordia que yo, en aquel momento tan crucial, sentía que no podía dar sin las debidas condiciones, sin una muestra real de arrepentimiento. Marcos, el astuto arquitecto de gran parte de mi sufrimiento silencioso, intentó recomponerse. Su furia inicial se transformaba ahora en una súbita y calculada estrategia de manipulación. «Elena, no es así como funcionan las cosas en la familia. Somos tu carne y sangre. No puedes simplemente darnos la espalda. Siempre pensamos en ti, siempre. Esto es un malentendido, un error. ¿No lo ves?». La falsedad y la manipulación en su voz eran palpables, pero yo, la nueva Elena, ya no caía en sus viejas artimañas. Yo los miré, uno por uno, y mi voz sonó clara, controlada, y sin traicionar ni una pizca de la emoción que, a pesar de todo, se agitaba aún en mi pecho, como un río subterráneo. «Familia», dije, la palabra misma flotando en el aire con un sabor amargo y una ironía mordaz. «Familia es apoyo incondicional,
Es respeto mutuo, es amor verdadero, desinteresado. No es conveniencia, ni mucho menos desprecio, disfrazado de afecto. Yo no les estoy dando la espalda, hijos míos. Estoy finalmente volviendo mi rostro hacia mí misma, hacia mi propia dignidad. Mis palabras fueron un golpe silencioso, pero devastador. Les expliqué a ellos, con la calma de quien ya no tenía nada más que perder, y sí mucho por ganar, que las condiciones para cualquier tipo de acercamiento eran simples y no negociables: el respeto incondicional hacia mi persona y la demostración clara y fehaciente de que habían comprendido, de verdad, el valor de mi dignidad como ser humano. Mi puerta estará abierta, les dije, con una autoridad que nunca antes había poseído, pero no para la explotación ni para la humillación constante. Estará abierta para el amor y para el reconocimiento mutuo, solo si algún día ustedes deciden encontrarlos en su corazón. A partir de aquel día crucial, la dinámica de poder en nuestra relación familiar se invirtió drásticamente. Fui yo quien impuso las condiciones. Fui yo quien dictó las nuevas reglas del juego. No habría más jantares de última hora en los que yo era un mero adorno, ni más pedidos disimulados de favores disfrazados de afecto filial. Las visitas, si es que las había, serían por mi exclusiva iniciativa, y solo cuando sintiera que existía un esfuerzo genuino de su parte para reconstruir una relación basada en el respeto y el cariño, y no en la necesidad o el cálculo. La pelota estaba, irrevocablemente, en el campo de ellos. La confrontación final no fue simplemente una batalla ganada, fue la gloriosa liberación de una vida entera de sumisión silenciosa. Yo asumí por fin la plena liderazgo de mi propia existencia, navegando ahora en aguas que yo misma había cartografiado con mi nueva brújula. La dignidad que un día pensé haber perdido para siempre en el pozo del desprecio, ahora era mi faro inquebrantable, guiando cada paso que yo daba hacia un futuro más brillante y autónomo. El corte de los lazos emocionales con la chantaje y la manipulación fue doloroso, sí, pero absolutamente necesario para mi renacimiento. Desde entonces, he aprendido que la mayor victoria en la vida no es lo que se gana materialmente, sino lo que se reconquista internamente, la paz que se encuentra en el alma, la serenidad que ahora siento en mi nuevo hogar, la explosión de colores en mis pinturas, las maravillosas viajes que ahora hago, son mucho más valiosas y significativas que cualquier fortuna material. La vieja Elena había renacido, más fuerte, más sabia y más digna de lo que nunca fue. Elena reconstruyó su vida con una dignidad inquebrantable y una paz que jamás había creído posible. Ahora, ella vive en un apartamento moderno, bañado por la luz del sol y con una vista privilegiada de la ciudad que antes le parecía tan ajena, disfrutando de una existencia plena que siempre soñó pero que las circunstancias le habían negado por tanto tiempo. Pasa sus días inmersa en la lectura de sus libros favoritos, explorando su talento en las clases de pintura donde sus lienzos cobran vida con colores vibrantes, y viajando a lugares exóticos que antes eran solo fantasías lejanas. Cada destino una nueva página en su libro de aventuras. Su relación con Sofía y Ricardo, aunque distante, ha evolucionado hacia un respeto forzado por parte de ellos, un reconocimiento tácito de su fortaleza, mientras ella mantiene un límite claro, priorizando su paz sobre cualquier obligación impuesta. Aunque todavía ama a sus hijos con la parte de su corazón que nunca se cerró, Elena ha comprendido con dolorosa claridad que su amor propio y su dignidad vinieron en primer lugar. Se permite vivir cada día sin culpas, sin arrepentimientos, rodeada de nuevas amistades que la valoran por quien es, y con la profunda certeza de que la verdadera riqueza no reside en el dinero, sino en la paz de espíritu y en la dignidad reconquistada con tanto esfuerzo. La lección moral resuena alto y claro en cada fibra de su ser. El desprecio de sus hijos fue, irónicamente, el catalizador que la hizo redescubrir su propia fuerza interior y su valor inestimable, probando que nunca es demasiado tarde para reivindicar la propia historia y reescribir el propio destino. La vida me enseñó que el mayor valor de una madre no es lo que entrega,
sino lo que aprende a preservar de sí misma. Si alguna parte de ti sintió lo que yo sentí, acompáñame en este canal, suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita. Tu apoyo es fundamental para que historias de resiliencia y justicia como la mía sigan encontrando un eco y un lugar para ser contadas.